De regreso, visión económica a las 18 horas. Alejandro Noel y Leonardo Valverde, un servidor. Estamos cada viernes aquí a las 6 de la tarde en Boreal Televisión, llevándole este estilo de nosotros de comunicarnos y de comunicar nuestras ideas. No somos periodistas, queremos establecerlo. Yo soy economista, Alejandro es administrador de empresas y empresario. Yo soy académico y sencillamente nosotros hacemos comunicación sobre las áreas que nosotros nos desenvolvemos profesionalmente, en el área empresarial y en el área científica y académica. Ese es mi mundo. Y esto lo digo por todo lo que se ha estado comentando la semana pasada, sobre todo a raíz de una declaración que dio un cura en el sermón de las 7 palabras, es decir, que no fue en cualquier lugar, sino que fue en un lugar específico. Todo esto generó todo un boom de discusión en la República Dominicana. Entonces Alejandro y yo no somos periodistas, queremos decírselo con mucho respeto. Y este programa también es un programa especializado que va orientado fundamentalmente al sector empresarial. Y aunque hacemos opinión política de vez en cuando, en lo fundamental esa es la línea de este espacio que nosotros tenemos ya más de 18 años desarrollándola sin que nadie nos pague, sino que es un espacio para Alejandro y yo Tenía que decirlo. Sí, tengo que decirlo. No es una honra que no nos paguen, pero de todas maneras sí tenemos que decirlo para que, qué sé yo, como deslindar los campos. Y en esta coyuntura es muy importante, Alejandro, que la República Dominicana y la sociedad dominicana empieza un proceso de que las cosas se van a enderezar. Lo que le toca al gobierno, el gobierno tiene que enderezarlo, y lo que nos toca a nosotros, la sociedad privada, no política, entonces también tenemos que asumir nuestro rol. Yo quería decir eso, lo tenía guardado y lo iba a decir el viernes, pero no tener programa el viernes, entonces no podía dejarlo. Alejandro, mira, el Fondo Monetario Internacional, SAFE, acaba de hacer una proyección de un análisis de América Latina, de las economías de América Latina y el Caribe. Y a la República Dominicana le proyecta un crecimiento sobre un 5%, 5,6% aproximadamente. 5,5%, sí. Para el año 2021. Y eso es halagüeño. Por supuesto, quiero decir a los televidentes que eso es proyección. Proyección. Porque las proyecciones dependen mucho de la realidad. Es decir, cómo se comportan los sectores económicos en un momento determinado. Por ejemplo, el aporte de la agricultura depende mucho de la situación climatológica y de la productividad de la agricultura. Si todo sigue igual, vamos a tener un gran aporte, pero eso va a depender de que se mantengan esos criterios. Zona franca, por ejemplo, es un sector que cada vez está aportando más al PIB, y por ahí es que medimos el crecimiento económico. Entonces, si los mercados internacionales, la competencia internacional está favorable, entonces se mantienen las proyecciones de lo que aportaría la zona franca a la República Dominicana, al PIB de la República Dominicana. Pero quiero recordarle a los televidentes que estamos hablando de proyecciones. Entonces, Alejandro, si tú me lo permites, yo quiero conectar esto con un tema que es fundamental para la República Dominicana, que quiere decir todo lo que la reforma fiscal tributaria, que ya el presidente asumió posición, y cuando el presidente de la República asume posición sobre un tema, es un tema que queda en la agenda y es un tema que se está esperando que se va a cumplir. Y ha dicho que desde a final de año se va a abordar el tema de la reforma fiscal tributaria, yo le agrego integral, ¿verdad? Para que el año 2022 empiece a ejecutarse. Entonces quiero hacer 2 señalamientos para que tú me ayudes también. El primero es que yo pienso que el momento económico, social, político, cultural que vive la República Dominicana es complicado. El Congreso acaba de darle 45 días más, ¿verdad?, al presidente de la República para manejar la situación de la pandemia, y vamos de 45 en 45.
Entonces las economías, cuando nos manejamos en este tipo de cosas, no responden igual que cuando estamos libremente todo el mundo actuando sin esos controles que se establecen por necesidad ante el efecto de la pandemia para mantener el distanciamiento social. Es decir, que tenemos que pensarlo muy bien, en mi opinión. Tengo 30 años como economista y 30 años como consultor y trabajando en mi relacionamiento, sobre todo con las MIPYME, y creo que es un momento que hay que coger con pinza y con una lupa el carácter de la reforma que se va a establecer. Por eso quiero proponer, en primer lugar, que esa reforma no sea una reforma de golpe, sino que puede establecer un encadenamiento, que en el 2022 se aplique una parte, el 2023 la otra parte, que ya terminemos el 2024 con el total de la reforma que se puede establecer, pero que eso quede en la misma ley, porque sí, hay cosas que realmente, don Leo, realmente hay un sinnúmero de como te digo, de formas de aplicarlas. ¿Por qué? Porque no se puede bajar el ITEVIS de un solo golpe. Tiene que ser en varias etapas. Al mismo tiempo que se baje, tiene que anexar nuevos sectores, porque el gobierno no va a dejar de percibir ingresos. Alejandro, entonces, perdóname que te haga esta interrupción. Mira, si la necesidad que hay es de incrementar la presión tributaria a un 18%, entonces, bajando el ITEVIS y generalizándolo, pudiera ser que se generen más recursos. Pero exactamente. Con el ITEVIS no teníamos mucho problema, pero tendríamos que, en mi opinión profesional, tendríamos que pensarlo de cómo pudiera ser, de suerte que ese 4%, estamos en un 14% de presión tributaria. Esto quiere decir la parte del PIB que generan los impuestos, ¿verdad? Entonces, si es un 18, ese 4 se pudiera distribuir con 1 el primer año, 2 el segundo año y 1 el tercer año. Y entonces eso pudiera implicar un escalonamiento. Los países desarrollados usan lo que le llaman la finanza o presupuesto en cadena, que las proyecciones no se hacen de que este año terminamos todas las obras, sino que eso se lleva 5 años. Entonces es un presupuesto en cadena, que es donde se planifica que esa obra va a tener garantizado y aprobado los recursos monetarios y financieros con que se va a concluir. Entonces, te estoy diciendo eso porque ya se comenta que la intención es que el requerimiento es que incrementemos la presión tributaria de la República Dominicana de un 14 a un 18% para poder cumplir con los requerimientos de inversión del sector público. Bueno, el otro elemento que quiero, para terminar el tema, que quiero plantear es que el Fondo Monetario Internacional, que tiene una historia y que en la República Dominicana también tiene su historia, no debiera ser el mecanismo que recurramos. Y en estos tiempos donde las deudas ya no son bilaterales entre gobiernos, sino que las deudas se están dando en los mercados financieros abiertos a nivel internacional, que es un problema de los papeles, los bonos, la colocación de diferentes figuras para la captación de recursos en los países, que bajo ninguna circunstancia pongamos en manos del Fondo Monetario Internacional la orientación ni para la reforma fiscal tributaria ni para el monitoreo en ningún tipo de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Es una posición mía que le he analizado y que, recorriendo todo el tránsito de la experiencia que vivió la República Dominicana por los acuerdos con el Fondo Monetario Internacional, en estos momentos ya la geopolítica está mucho más abierta, mucho más lineal, y nos da a nosotros la posibilidad de orientar nuestro propio sendero de la reforma fiscal tributaria y de la nueva arquitectura financiera de la parte pública en la República Dominicana. Bueno, amigos televidentes, también tenemos que conversar sobre algunas
impuestos novedosos en esta reforma fiscal de los diferentes países, y es el impuesto progresivo a las ganancias. El que más gane, más pague. Y al mismo tiempo, los famosos impuestos selectivos de impuestos sobre la renta. O sea, hay un sector que está ganando un 300% más, entonces vamos a cobrarle más impuestos de beneficios a esos sectores. Es novedoso porque nunca se había tomado de eso en cuenta, pero ahí mismo dice exactamente que si un sector está tiene ganancias excesivas, se pueda poner en la reforma fiscal momentáneamente un impuesto selectivo a esas ganancias adicionales. ¿Qué te parece eso, Leo? Mira, vamos a ver, yo siempre te he dicho que para producir un cambio en cualquier tipo de política, lo primero es un estudio, ¿verdad? Una evaluación de impacto, de las medidas que se van a tomar, cómo van a impactar los diferentes sectores. Yo no tengo problemas con que hayan sectores que ganen mucho dinero, que su rentabilidad sea altísima. Yo sí estoy interesado en que esos sectores contribuyan con los sectores menos pudientes, por un lado, y también con... O sea, que estás de acuerdo entonces. Sí, pero te estoy diciendo que hay que hacer una evaluación, que no puede ser porque yo tengo una posición contra los grandes empresarios, contra los que ganan mucho dinero en la República Dominicana. Yo creo que sí, el presupuesto debe ser un presupuesto piramidal, que sí, quien más recibe, más tiene que aportar. Y eso está facilito, tú nomás tienes que buscar la experiencia de Europa, Estados Unidos. Yo no quiero buscar la experiencia de Centroamérica ni del Caribe, porque es una experiencia que no es la mejor. Yo quiero buscar la experiencia de aquellos países que tienen una visión y que la captación de recursos en función del que más gana y el que más tiene más paga, eso ha ayudado a desarrollar y a mantenerse desarrollados sus países. Entonces la visión debe ser que nosotros queremos desarrollar la República Dominicana. Primero que nada, el sector público, el Estado tiene que tener una visión de que tenemos que desarrollar esta sociedad. Y el sector privado entonces hay que inducirlo a que todas sus acciones caminen hacia propiciar un crecimiento económico que se vaya transformando paulatinamente en desarrollo económico para la República Dominicana. ¿Cuál es la diferencia? De que el crecimiento del Producto Interno Bruto le da más dinero a determinados sectores, pero el desarrollo económico le crea mejores condiciones de vida a todos los sectores de la sociedad, crea mejores condiciones ambientales, crea mejores condiciones para la gobernanza política en los países y crea condiciones para que tanto el sistema de salud como educativo sean de calidad para que la población entonces reciba como un ingreso adicional. Cada vez que haya buenos servicios, si tú, por ejemplo, tienes un inversor, tienes una planta eléctrica en tu casa y la energía no se va y tú no la usas, a ti te está beneficiando la eficiencia del servicio de energía eléctrica. De eso que estamos hablando, de convertir el desarrollo económico, el crecimiento económico en desarrollo económico. Entonces ahí la política fiscal juega un rol estelar. Y yo sé que aquí en el gobierno hay buenos técnicos y gente con sensibilidad social, porque hay algunos técnicos que solamente miran las variables cuantitativas, ¿verdad? De que esto le va a generar muchos ingresos al gobierno, pero hay técnicos que tienen, además de una visión cuantitativa, una visión cualitativa, ¿ok? Y cómo esto va a afectar a los que menos tienen, cómo esto va a afectar a determinados sectores. Entonces, hacer un equilibrio para que todos y todas salgamos ganando. Vamos a la pausa, don Alejandro, para venir al último set de visión económica a las 18 horas.